Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, José Luis, muchísimas gracias, Rubén. Vamos a trabajar estos 3 días en esto que se llama learnability o cambio organizacional, que significa todo esto de la, la nueva modalidad de aprender en las organizaciones. Nosotros creemos que lo más rico de trabajar en estas instancias de encuentro es generando algunos disparadores y contando algunas experiencias e intercambiando algunas experiencias junto con ustedes. Tenemos, bueno, un especial cariño y gratitud hacia AEAPRO, ya que, bueno, nos venimos acompañando ya hace un tiempo con nuestro centro y, bueno, vamos a hacer todo lo posible para estar a la altura de las circunstancias. Cuando a nosotros nos preguntan, sobre todo nosotros somos de la ciudad de Paraná, Entre Ríos, pertenecemos a toda la costa del litoral en nuestra zona, en nuestro país. Nuestras organizaciones tienen una impronta diferente a las organizaciones del resto del país y por supuesto a las organizaciones de otros países. Así que, bueno, cuando nos preguntan qué hacemos con esos títulos nosotros, a mí personalmente me gusta decir que yo soy facilitadora de diálogos colaborativos. Eso hago yo. Facilito diálogos colaborativos con un otro o con unos otros. En las diferentes organizaciones en las cuales nosotros transitamos, trabajamos acompañando con estas estrategias fantásticas que tiene el coaching, trabajamos acompañando en la facilitación de diálogos. Esa me gusta decir que es mi expertise. Lucas. Sí, la verdad que gratificados por poder estar con ustedes esta tarde compartiendo esta instancia de formación y colaboración. Nosotros disfrutamos mucho las instancias del aprender y el compartir, que es justamente el tópico que nos convoca hoy, ¿no? Y como bien Maricel les decía, nosotros nos gusta poner toda la teoría en juego y esperemos que estos 3 encuentros que compartamos sean unos espacios ricos para poder tener un ida y vuelta con ustedes y fundamentalmente compartir una humilde mirada de cómo están atravesando este momento las organizaciones a nivel regional y cómo desde el coaching se pueden ir aportando estrategias que son sumamente interesantes y para poder colaborar con ellas en este proceso de cambio, de adaptación que supuso no solamente esta situación pandémica, sino todo el proceso de transformación que ya las organizaciones vienen llevando a la práctica en estos últimos años. Así que la idea es poder compartir con ustedes no solamente encuadres teóricos, sino experiencias, y nos gustaría también tener un feedback por parte de ustedes, a ver si acuerdan, desacuerdan, dónde se están parando, quiénes tienen experiencia en procesos de acompañar organizaciones, en procesos de aprendizaje, que es algo que realmente nos apasiona. Como Maricel se definía como una amante de los diálogos colaborativos, en mi caso personal me puedo definir como una persona que le gusta mucho facilitar el aprendizaje en los equipos. Yo disfruto mucho de poder acompañar equipos de trabajo, equipos en organizaciones públicas y privadas, para acompañarlos en ese proceso de redescubrir sus potencialidades y adaptarse a las circunstancias que las propias organizaciones requieren, ¿no? Y en ese combo trabajamos con Maricel ya hace varios años, acompañando organizaciones públicas y organizaciones privadas de diferente porte, de diferente cultura, y es un poco lo que vamos a querer compartir con ustedes en estos tres encuentros. Bueno, vamos a nosotros en las charlas, en los talleres, en las masterclass que damos, nos gusta que sean movidas a pesar de estar en espacios diferentes, pero sumamente rico. Hoy tenemos gente de muchos lugares a los cuales con la presencialidad no hubiésemos llegado, y nos gusta que ustedes participen, ¿sí? Así que para empezar nosotros trajimos, para romper el hielo
Y para ver cómo se sienten las personas a veces cuando no entienden qué es lo que está pasando, trajimos un jueguito. ¿Sí? No tenemos idea si va a funcionar desde este lugar y si les va a funcionar a todos, pero la idea es practicarlo. Yo les voy a pasar acá por el chat, les voy a pasar un código, un lugar, un link, en que ustedes tienen que hacer clic en ese link y cuando les pidan un número, ¿sí? Se los paso. Y cuando les pidan un número, ustedes tienen que poner ¿sí? De esa manera, ustedes van a entrar a un jueguito en donde vamos a compartir una serie de preguntas, ¿sí? En realidad no importa si las saben o no a las preguntas. La idea es que con el transcurso de estos 3 días, estas preguntas las vayamos respondiendo entre todos, ¿sí? Así que, quien se anime, métanse al jueguito. ¿Sabes qué, Lucas? Nosotros también admitimos, ¿sabes? Sí. ¿Pueden o no? No. No, no puedo. ¿Me podés repetir cómo volver a entrar, por favor? Dale. Sí. Hay un link que yo les paso, que se los vuelvo a pasar. Si no se ¿Por puede, no dónde, importa, ¿sí? por Ahora, dónde lo ahora lo mandas? vuelvo a pasar. Por el chat, mira el chat, Bien. ¿sí? Ahí lo paso. A ver. Oh, me equivoqué, espérame un segundito. Ahí fue. El link es ese, joinmyquiz.com.pro. Les piden un código, pero me parece que no ha podido entrar nadie, porque no los veo yo acá. Ricardo, gracias. Ricardo ahí lo pasó directo, ¿sí? Entren a ese link y ponen ese número, 350768. ¿Y qué hacemos después? Bueno, Una vez, cuando ya hay... ¿Cómo? una vez que ingresen, van a guardar, y esto es una competencia digital que vamos a hacer, ¿sí? Y se introduce el nombre, pone el de cada uno. Sí, Exactamente, cada uno coloca su nombre. Perfecto. ¿Y entramos a empezar o esperamos? y ahora yo les pongo empezar, Y ¿sí? inicien. Inicien a ver, porque no... Pongan empezar, a ver, Y acá estoy, dice, está jugando con porque, otros 21 jugadores. pero no me aparecen a mí, ese No es me, el tema. no me parece empezar, me dice nada más, estás jugando con otros 21 jugadores. Claro, porque el empezar se los tengo que dar yo y por lo visto... Ahí empiezan. ¿Empezamos? Sí.
No sé por qué no me deja picarle a nada. Tienen que contestar hasta la última pregunta, ¿sí? Yasmín, vos que vas primera. ¿Sí? Te faltaría una pregunta más para contestar y salís. Yasmín y Antonella, que van ahí cabeza a cabeza. Pregunta ahora, ¿qué me falta? Ay, Dios. Te queda una pregunta final. No me deja moverme. ¿Contestaron todas el resto? Me sacó, no me dejó mover. Contestan todas las preguntas, pero al final hay una más. ¿Sí? A mí no me dejó seguir. Bueno. Sí, aprieten aprieten todo. ¿Sí? Pregunta, una vez que terminás y te aparece el resumen de tus respuestas, ¿qué hacemos a partir de ahí? Apretalo, apretalo. ¿Qué parte? Donde te diga, espérate que no lo estoy siguiendo yo porque estoy en la pantalla, pero es tanto a Yasmín como a Antonella, a Carlos, que son los que van primero, es como que le falta contestar la última palabra. Ah, ok. Bueno, pero... ¿Habían jugado alguna vez a un ¿Sí? juego de esto? No. No, nunca. Nunca. Bueno, Ok. miren. Lo vamos a cerrar acá, ¿sí? Faltaría que contesten algún tipo de pregunta, pero miren, Yasmín, Antonella y Carlos quedaron cabeza a cabeza, ¿sí? ¿Jugaron alguna vez a un jueguito de quiz o alguno de estos jueguitos? En mi caso sí, me gustan muchísimo. Sí, sí. ¿Alguno le generó rechazo?
o no sé qué hacer con esto, o qué están haciendo con esto, por favor. ¿Sí? Sí. Así nos sentimos todos cuando estalló el tema de la pandemia, cuando las organizaciones tuvieron que salir corriendo a buscar nuevos caminos, cuando los colaboradores rápidamente tuvimos que ayornarnos a cosas que por ahí hacíamos, pero no tanto, o por ahí en nuestra vida las hicimos y teníamos que aprender a hacerlas. Y las organizaciones empezaron a exigir de los colaboradores una rapidez que antes no se las exigía, ¿sí? O una manera de estar en la organización, bueno, que antes era diferente. Y todo pasó de unos meses a otros, ¿sí? Con lo cual la incertidumbre, el cambio que se iba prolongando, la necesidad de aprender rápido, nos atravesó a todos, ¿sí? Y ya no le pudimos echar la culpa al sistema, no le pudimos echar la culpa a un tipo de color político y demás, porque eso nos pasó, nos atravesó a todos, ¿sí? De eso vamos a hablar un poquito hoy. ¿Qué significa aprender en los tiempos de cambio? ¿Qué significa para las organizaciones un colaborador que aprende rápidamente? ¿Y qué significa para nosotros, quienes acompañamos como coaches a las organizaciones, generar nuevos objetivos? ¿Sí? De eso se trata nuestra charla estos 3 días. Voy a compartir con ustedes este concepto, que es el concepto de learnability organizacional, que no tiene una traducción exacta al español. Algunas personas dicen que se podría traducir como aprendibilidad, pero no es una traducción exacta y aparte hasta es complicado decirla, ¿sí? Pero este concepto es un concepto joven en las organizaciones, nace de la mano de Mara Swan, que lo dijo por primera vez en el 2017 en el Foro Económico Mundial de Davos, y ella explica este concepto de aprendibilidad como si es factible tener la presentación. Luca, vos también andas siguiendo el... sí, todo esto lo vamos a dejar para AEAPRO, por supuesto. Para Mara Swan, la aprendibilidad, esta learnability, es la curiosidad y la capacidad de aprender nuevas habilidades para mantenerse empleable a largo plazo, ¿sí? Y si bien el concepto va hacia el trabajo, learnability es una manera de aprender que puede ser usada en cualquier ámbito. De hecho, nosotros atravesamos diferentes tipos de organizaciones y en cada una de ellas tratamos de alguna manera de generar este nuevo concepto de aprendizaje desde el lugar de los cambios rápidos, ¿sí? Se llaman pastillitas de aprendizaje. Les vamos a proponer una serie de preguntas que nosotros vamos a ir conversando desde el lugar en el que nosotros consideramos que es la capacitación y el aprendizaje y el acompañamiento a las organizaciones desde el rol que ocupemos, ¿sí? Como colaborador interno, como consultor o como coach o como facilitador, desde el lugar en donde ustedes estén. Nosotros vamos a contarles cómo es nuestra experiencia en esta región y seguramente ustedes nos van a enriquecer con la experiencia que ustedes tienen en cada uno de sus lugares.
Y también nos gusta que si no están de acuerdo con lo que nosotros decimos, a veces nosotros nos posicionamos desde un lugar, desde el lugar que nos da la experiencia, si ustedes no están de acuerdo, también está bueno que nos lo digan. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con las organizaciones? ¿Qué pasó con las universidades? ¿Qué pasó con las escuelas, con las empresas, con las organizaciones de la sociedad civil? Este año, el 2020, con el diagnóstico anual de capacitación. Ese diagnóstico que se hace una vez al año en las organizaciones, en donde en algunas sí, en otras no, se consulta a sus colaboradores acerca de lo que necesitan para capacitarse, y en función de eso se destina cierto recurso económico para al año siguiente proporcionarle a sus trabajadores la capacitación. No sé, en nuestra región, las organizaciones que tenían una planificación en capacitación, y la verdad que estaba, aparentemente, estaba buena esa capacitación, en algunos casos se cortó, en otros se intentó hacerlo desde la virtualidad y en otros desapareció. Otras organizaciones, en cambio, que no tenían previsto la virtualidad y que su trabajo estaba en la presencialidad, en esa necesidad de retener a los clientes externos y a los clientes internos, se ayornó, ¿sí? Floreció, encontró una oportunidad, ¿sí? ¿Qué pasó entonces? Vamos a analizar qué pasó este año con las capacitaciones dentro de las organizaciones. ¿Cómo se encuentran los colaboradores? ¿Qué pasa con los colaboradores cuando tuvieron que generar un trabajo totalmente diferente al que venían haciendo hasta el momento? ¿Qué pasó con los colaboradores que tuvieron que ir a trabajar a pesar de la pandemia? ¿Qué pasó con los colaboradores que se quedaron en casa y había una sola computadora, como suele pasar en nuestra región? Y tenía que compartirla con los hijos, con el marido, etc. ¿Qué pasó con eso? ¿Cómo va a ser el nuevo aprendizaje a partir de ahora en las organizaciones? Y es de esto a lo cual nosotros queremos trabajar y queremos charlar con ustedes. ¿Cómo va a ser esto del aprendizaje? Y vamos José a pregunta, seguir. perdón, Ajá. Maricel, José pregunta en el chat qué es el DAC y es el Diagnóstico Anual de Capacitación. Esto es lo que las organizaciones generalmente producen anualmente para poder ir llevando a la práctica durante el año calendario una planificación ordenada de las necesidades de formación. ¿Sí? Este año, sinceramente, es algo que nosotros vemos mucho, al menos en las organizaciones locales y regionales, donde de alguna forma ese diagnóstico anual que estaba planificado, armado, ¿sí? Y que dentro de esa planificación estaba pensado en función de ciertas habilidades y ciertos conocimientos puntuales, quedó prácticamente inutilizable en muchas de esas organizaciones. Ya las capacidades y las competencias que los trabajadores necesitan en el trabajo de la virtualidad requirió de improvisar nuevos círculos de formación, nuevos espacios que quizás no estuvieron planificados y que muchas veces, al menos en nuestra región, costó mucho encontrar el facilitador que pueda brindar mediante una estrategia digital la formación a los mismos. ¿Sabes qué, Lucas? Como yo estoy compartiendo, el chat anda, cuando yo no hablo, anda leyéndolo vos porque si no, no puedo. ¿Sí? Satya Nadella, ¿sí? Él es CEO de Microsoft. Él dice que las organizaciones hoy están buscando un apréndelo todo, no un sábelo todo, ¿sí? Sino una persona que pueda aprender rápidamente de todo. Y bueno, vamos a ver qué significa,
a ver, qué habilidades tiene que generar una persona que pueda rápidamente aprender, ¿sí? Porque el saber se va acumulando, ¿sí? Nosotros vamos acumulando diferentes tipos de títulos y conocimientos que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida, pero el aprender, el aprendizaje es algo totalmente diferente, ¿sí? El aprendizaje implica desprendimiento de lo que sabíamos y creíamos que era así, y ahora tenemos que aprender algo diferente o reestructurar eso que nosotros ya aprendimos. El aprendizaje implica humildad, porque hay que entender que no lo sabemos todo, ¿sí? Y fundamentalmente implica aprender a equivocarnos, ¿sí? Esto de, bueno, me salió mal, ¿qué va a hacer? Mañana lo voy a mejorar y me va a salir mejor, ¿sí? Es interesante es interesante la historia de Satya Nadella, no sé si lo conocen, en su desarrollo organizacional. Satya Nadella fue un ejecutivo que fue creciendo dentro de la estructura de Microsoft, una de las empresas líderes en los sistemas digitales, y llegó a transformarse en CEO de la compañía en el año 2014. Y él cambió el paradigma en torno a cómo poder potenciar la organización en términos económicos y en términos estructurales. En su primer año de gestión, básicamente redujo en aproximadamente 7.000 cargos adentro de toda la compañía, entendiendo que la compañía se estaba manejando en términos estancos, en términos muy poco productivos para poder diseñar, pensar y transformar la realidad como sueño y meta de esta organización. Y en muy poco tiempo readaptó no solamente el funcionamiento interno de la organización, sino también su nuevo esquema de negocios, ¿sí? Y empezó a trabajar sobre un aspecto que a nosotros nos gusta mucho y que tiene que ver con este proceso de aprendizaje del siglo XXI, que tiene que ver con la dimensión de un aprendizaje dinámico, fluido, que no supone que el invento de un producto me va a determinar un pasaje de éxito asegurado hacia el mañana, sino que por el contrario, en el compartir las producciones propias está el resultado de nuestro éxito profesional y organizacional. De hecho, a partir de la llegada de Nadella como CEO de esta compañía, se produjeron hechos que fueron muy trascendentales para el circuito de este tipo de empresas. Por primera vez en la historia, Microsoft empezó a trabajar codo a codo con Apple, por ejemplo, cosa que era impensada hasta el año 2014, donde competían ferozmente por el mercado, tanto de computadoras como de los soportes tecnológicos que proveían. Y a partir de esta realidad, Satya Nadella cambió el paradigma de organización interna y también el paradigma de comercialización de la empresa, lo que la posiciona hoy como la empresa líder dentro del mercado tecnológico a nivel mundial, ¿no? Entonces nos parece que es un lindo ejemplo de cómo un cambio organizacional con un sistema de aprendizaje diferente provocó la innovación tecnológica, la creatividad y la innovación interna dentro de la organización, y fundamentalmente cómo este paradigma de organización y de aprendizaje fue contagiando a otras empresas que han sido rivales y muchas veces competidores feroces. Las dimensiones del learnability tienen que ver con la capacidad de seguir conociendo, ¿sí? Esta es de seguir aprendiendo, ¿sí? Esto es las ganas, la motivación para seguir aprendiendo, y el deseo de conocer, o sea, la actitud de nuevos aprendizajes. ¿Y qué nos da esa capacidad de continuar aprendiendo? ¿Qué nos da esas ganas de seguir conociendo y adquiriendo nuevos aprendizajes? Y bueno, nos da el objetivo de saber el para qué. ¿Para qué hago lo que hago? ¿Sí? Y en ese lugar es donde nosotros los coaches entramos. ¿Para qué las personas hacen lo que hacen? ¿Sí? ¿Cómo descubrir ese objetivo que
no solo lo hacen desde un lugar personal, sino que además lo tienen que hacer desde un lugar organizacional, porque la realidad, el trabajo, la organización así se lo está exigiendo, sino que además lo tienen que aprender para antes de ayer, ¿sí? Cuando algo nos llevaba en otro momento mucho más tiempo, ¿sí? Generar nuevos aprendizajes, incorporar nuevos aprendizajes. Y como muchas veces también sucede que dentro de las organizaciones, cuando los coaches empiezan a trabajar, solemos muchas veces caer presos de los propios sistemas en los cuales fuimos formados y queremos implantar un proceso de acompañamiento siguiendo una secuencia lógica y estanca de muchos pasos que no coincide con la lógica del funcionamiento de la organización. A nosotros eso lo hemos visto mucho en las organizaciones cuando sea un consultor externo o un coach contratado para acompañar un equipo de trabajo en el logro de sus objetivos, intenta generar un proceso de acompañamiento a partir de una secuencia lógica aprendida que lleva una secuencia de pasos estancos que muchas veces no se condice con el proceso y el dinamismo de la lógica laboral que tiene esa organización. Y en eso nosotros en estos últimos años hemos puesto mucho foco, al menos en nuestro trabajo profesional, porque creemos que es una responsabilidad nuestra como coach profesionales de poder comenzar a adaptar estos procesos que muchas veces se muestran tan secuenciales a la lógica del funcionamiento de los equipos. Algo que es sumamente complejo y que también muchas veces determina por qué las organizaciones son reacias a contratar profesionales que acompañan en los procesos de cambio y de transformación de los equipos, por no encontrar ese equilibrio en el funcionamiento del proceso de cambio que atraviesa toda organización, ¿sí? Hay que aprender a salir de la zona de confort, dice Giselle. Sí, es así, definitivamente es así. Y lo que entendíamos como salir de la zona de confort el año pasado, hoy es salir de la zona de confort todos los días, ¿sí? Todos los días tenemos que generar una nueva manera de aprender y seguir trabajando. Perdón, yo voy hablando y leyendo, ¿sí? Daniel dice que todas son herramientas, errás cuando intentás aplicar un enlatado. Definitivamente es así, Daniel, definitivamente es así, pero en general, o al menos en nuestra experiencia, tendemos a ver eso, ¿sí? Que cuando queremos acompañar a una organización, vamos con un enlatado y nos cuesta mucho, ¿sí? O cuesta mucho a los facilitadores salir también de esa zona de confort y salir de su enlatado, ¿sí? Eso es lo que queremos hoy debatir con ustedes, ¿sí? A ver cómo ustedes atraviesan como facilitadores organizacionales o coaches organizacionales, cómo atraviesan ustedes este acompañamiento en las organizaciones en un año como este, ¿sí? Primero, queremos interpelarlos a que ustedes se hagan un análisis para después, bueno, ver cómo se reorganizaron ustedes este año tan diferente, ¿sí? Nosotros, para aquellos que no son de Paraná y de Entre Ríos, nosotros estamos en una ciudad que está a la vera del río Paraná. Es una ciudad que sus organizaciones privadas, sus empresas, son más bien escasas, y las empresas acá, bueno, han nacido se generan desde el lugar de empresa familiar, que han ido creciendo y se han transformado en grandes empresas. Nuestra experiencia, que ya hace algunos años que nosotros transitamos las organizaciones como facilitadores de cambio, es en empresas pequeñas, medianas y grandes, ¿sí? Que nos buscan
en esta necesidad de generar nuevos objetivos o acompañar a sus colaboradores a generar nuevos objetivos, pero nos buscan desde un lugar particular, ¿sí? Nos llaman y nos dicen, ¿qué tal si les dan un cursito de...? ¿Sí? ¿Qué tal si ustedes, acá nuestro problema es la comunicación, gente, así que, ¿qué les parece si les dan un curso de comunicación? Y nosotros tenemos que explicarle a las organizaciones que sí, es verdad lo que dice Matías, no todas las empresas, personas, organizaciones o empresas están preparadas e incluso rechazan los cambios por miedo, por incertidumbre o por escasos recursos. Piden los cambios, Matías. Vos sabés que las organizaciones piden el cambio, pero cuando lo tienen lo quieren hacer de a poquito o lo van resistiendo, y nosotros tenemos que generar, bueno, esta mentalidad del cambio de arriba hacia abajo, ¿sí? Explicar que en el cambio estamos insertos todos y que un curso solo está bueno, pero no sirve para generar un cambio organizacional, ¿sí? Trajimos este concepto también, que viene de la pedagogía, es el concepto de andragogia, que significa enseñanza orientada a los adultos, ¿sí? Y este concepto sostiene, o quienes trabajan desde este lugar sostienen que para que las personas quieran aceptar el cambio, ¿sí? El cambio tiene que ser útil, rapidito, y que no lleve mucho tiempo. Perdón. Eso es un pilar, ¿eh? Es un pilar en todo tipo de en toda organización. Y es uno de los grandes errores que se cometen de forma interna cuando se diseñan procesos de capacitación o de formación, o cuando se quiere entrenar en ciertas habilidades a las personas. Las organizaciones crean un marco conceptual ideal que cuestan transmitirle el nivel de utilidad a sus participantes. No sé, yo los invito a pensar aquí, los que están conectados, aquellos que están en relación de dependencia, que hayan asistido a algún tipo de capacitación o plan de entrenamiento, y que hayan llegado a la sala sin saber quién viene a hablar, y fundamentalmente aún sabiendo quién viene a hablar o qué nos vienen a explicar, no entendemos para qué nos vienen a explicar esto, digamos, ¿no? Y esto pasa habitualmente en las organizaciones, ese sentido de utilidad que es muy requerido para que una persona pueda entrar en un proceso de transformación real, no suele estar presente en las organizaciones, desde su planificación y fuertemente desde la realización de la actividad que fuera, sea un entrenamiento, sea una capacitación, o sea la adquisición de un nuevo conocimiento. Hay muchos supuestos que se dan por sentados y que realmente no despiertan la curiosidad y la utilidad. Y la verdad que para que en una organización el cambio pueda provocarse, y fundamentalmente entendiendo que las organizaciones trabajan personas adultas, las personas adultas y no se sientan con mucho entusiasmo a aprender si no encuentran una utilidad y un sentido concreto que les pueda generar un cambio, una transformación en su puesto o a nivel personal, ¿sí? Entonces, esto también redefine cómo nosotros cuando intervenimos en una organización nos paramos frente a ese colectivo y a ese grupo de personas, ¿no? Somos conscientes y provocamos la utilidad, somos conscientes de la utilidad que tiene nuestra intervención en la organización, el grupo con el cual vamos a trabajar, ¿entiende para qué fue convocado a trabajar con nosotros? Esos son como grandes interrogantes que siempre nos hacemos antes de comenzar una intervención dentro de cualquier organización pública o privada, ¿no? Giselle dice que a veces es solo miedo a dar el primer paso. Después que ven la realidad se dan cuenta lo fácil que era, ¿sí? Muchas veces se dejan atrapar por el poder de la mente, que se niega a aceptar el cambio. Sí, definitivamente es así. Y eso, sumado a que hoy las organizaciones ya no pueden estar por fuera de este sistema de cambio. Hoy estamos todos insertos en un gran cambio, ¿sí? Gastón dice que en una empresa que trabajé hacían jornadas de coaching con juego, y la verdad que estaban muy buenas, pero la gente impaciente no esperaban la explicación de la utilidad del juego,
solo quería que le lleven el almuerzo. Sí, está bueno eso. Sí, hay veces que los coaches trabajamos en las organizaciones desde este espacio lúdico, desde espacios de outdoor y demás, y están buenos, generan toda una linda energía, porque aparte de jugar, divertirse y salir un día, tener un día diferente de trabajo, también dan almuerzo o algún lunch, pero tampoco sirve si no está entendido el concepto de, primero, el para qué están ahí, aparte de ir a comer algo rico, sino que también tienen que ver que a partir de ahí en adelante algo en la organización va a cambiar, porque si no es más de lo mismo, aunque sea de una manera divertida y lúdica, ¿sí? Eso, por lo menos nosotros lo vemos bastante en aquellas organizaciones vinculadas a algunos ámbitos específicos dentro del sector privado, por ejemplo el sector de ventas, que muchas veces requieren actividades lúdicas para generar mayor sinergia o mayores rasgos de adaptabilidad, y piden la posibilidad de generar algunos outdoors en materia de entrenamiento de sus equipos de trabajo. Entonces nosotros somos bastante cautos en ese sentido cada vez que tenemos la oportunidad de poder presentar una propuesta de estas características, porque entendemos justamente lo que bien Maricel menciona, digo, ¿no? Con qué sentido vamos a poner en juego a las personas dentro de la organización, con todo lo que eso implica, porque poner en juego sensaciones, emociones, y fundamentalmente generar una mística de equipo y un espíritu de superación y de transformación, si a las 24 horas volvemos al mismo esquema estanco dentro de la empresa, muy difícilmente haya resultado de utilidad, sino que por el contrario, ganamos en desmotivación y fundamentalmente en volver a estar sentados o parados dentro del mismo lugar, ¿no? Entonces es importante redimensionar los grados de utilidad cuando uno trabaja ese tipo de dinámica. Sí, Daniel dice que el outdoor debe estar enmarcado en un todo, es solo una actividad en el marco de, si no es humo. Sí, tenés razón, Daniel, estamos totalmente de acuerdo con vos. ¿Sí? El outdoor tiene que ser todo un proceso que se viene dando dentro de la organización, porque si no es un día de juego y que la gente haga algo diferente, y es verdad, si no es nada más que humo. Alvin Toffler, que es un sociólogo, dice que los analfabetos del siglo XXI no son aquellas personas que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no saben desaprender para aprender, ¿sí? Y la verdad que es así, ¿sí? Pero miren los axiomas que conviven en las organizaciones, ¿sí? Axiomas, una verdad irrefutable, ¿sí? Mayor cantidad de diplomas es igual a una persona más capaz. Y es verdad, las organizaciones ya hablan de que esto no es así y demás, pero díganme si cuando generan los procesos de contratación no se fijan en esto, ¿sí? De hecho, lo primero que nos piden cuando vamos a un proceso de selección es un CV. Mayor cantidad de diplomas es igual a una persona más capaz. Mayor nivel de especificidad en una temática, mayor efectividad va a tener en la toma de decisiones, ¿sí? Generalmente en las organizaciones se contrata a un colaborador por sus conocimientos, pero se los desvincula por sus conductas. ¿Qué les parece? Eso es algo notorio. Sí, no, ok. Yo en realidad, yo hago selección de personal y en realidad siempre lucho con esto de que los mayores conocimientos no hacen a un buen candidato. En realidad yo opino que son las conductas las que hacen a que vaya a ingresar, ¿no? Si bien los conocimientos son importantes, pero tienen que estar respaldados con las conductas. Si no es como que no acompaña. A mí me ha pasado de tener abanderados de la carrera de ingeniería, pero sin habilidad para trabajar en equipo, sin tacto para comunicarse,
sin habilidades para relacionarse con los otros, sin capacidad de negociación, y es un abanderado genial, pero hoy por hoy hay habilidades que si no las tenés, puedes ser abanderado de una universidad, y yo prefiero un promedio 7 con todas las habilidades, y no un 10 que no tengan todas esas habilidades, ¿no? Sí, Perfecto. totalmente de acuerdo. Verónica, gracias por tus comentarios. Mirá, a nosotros nos gusta hablar siempre cuando empezamos a tocar estas temáticas y que tiene que ver concretamente con la selección. Esto tiene un porqué de por qué lo tocamos antes de meternos de lleno en todo el proceso organizacional, porque es la incorporación de los perfiles que vos vas a trabajar y los que van a convivir con vos durante todo el tiempo, ¿no? Y es a los cuales vos les vas a terminar exigiendo y los vas a terminar adaptando un proceso de trabajo que para tu organización es la lógica que vos requerís. Por eso tocamos como punto de inicio estas cuestiones vinculadas a la selección de personal. Y en ese sentido, a nosotros siempre nos gusta decir que está bueno hablar desde el consultorio y desde la organización, en concentrarnos en no buscar un trabajador, sino en encontrarlo, que son dos cosas distintas, ¿no? Muchas veces las selectoras de personal o muchas veces también las organizaciones adoptan un lugar muy pasivo en la búsqueda de trabajadores. Simplemente armar una construcción de un anuncio de reclutamiento y colocarlo en las redes profesionales y sociales que habitualmente utilizamos el común de las personas, y esperar, ¿no? Como quien se pone a pescar. Nosotros vivimos acá en una ciudad donde la pesca es una actividad diaria, ¿no? Y esperar a que pique, ¿no? A que vengan estos perfiles y se vayan postulando solitos, ¿no? Y eso la verdad que nosotros siempre nos llamamos a la reflexión, porque decimos, también tenemos una responsabilidad como selectores y como organización de movernos y salir de una acción pasiva y colocarnos en una acción activa. Entonces a nosotros nos gusta hablar más de, no tanto de búsqueda de trabajo, sino más bien de encontrar en perfiles, ¿no? Y en el encontrar implica una acción activa por parte de nosotros. Y en ese sentido, al menos aquí regionalmente, hay muy pocas consultoras que se toman el trabajo de ir buscando, ¿sí? Encontrando en los aspectos que requiere cada uno de los perfiles que necesita su organización a través de las redes, a través de diferentes herramientas que nos puedan permitir dar con esa persona que realmente necesitamos. Entonces, en ese sentido, me parece muy oportuno lo que mencionaba Verónica, porque muchas veces las consultoras, al menos en nuestra experiencia, ¿no? Nosotros también hacemos selección de personal acá en Paraná, y muchas veces nos encontramos con esa actitud pasiva, ¿no? En la cual esperamos recepcionar el currículum, y claro, como la única evidencia que yo tengo es una hoja muerta, ¿no? Donde está escrito, mi primer grado de acercamiento hacia si ese perfil es propio o no en la organización, es una hoja, ¿sí? Cuando yo tengo miles de herramientas para poder ver a esa persona en movimiento, cómo se comporta, qué es lo que publica, cuáles son sus intereses, cuáles son sus conductas habituales en términos digitales. Porque eso también marca una tendencia del perfil al cual yo me voy a encontrar en el caso que lo decida entrevistar, ¿no? Entonces, me parece que está muy bueno lo que mencionás, y nos parece a nosotros que es uno de los puntapiés de transformación que las organizaciones necesitan dar hoy en día, ¿no? De salir de ese papel de buscar a encontrar, ¿no? También se lo decimos a las personas que quieren emplearse, ¿no? Cuando alguien quiere buscar, cuando muchos me dicen, Maricel, Lucas, ¿cómo podemos buscar trabajo? No busques, salí a encontrar lo que querés, porque vos tenés que combinar tus intereses, tenés que encontrar organizaciones que sean compatibles con los valores que a vos te cierran, compatibles con los ritmos de laburo, ¿no? Entonces entramos en esa dinámica que es mucho más certera que un papel mucho más estático, ¿no? Así que me parece que va por ese lugar. Y como resultado de ese proceso, perdón Maricel, como resultado de ese proceso, si yo selecciono por conocimiento y después exijo en conducta, y claro que voy a encontrar una incoherencia, porque el chico, la persona, independientemente de la edad que tenga, puede tener 50 diplomas, pero si no se me adapta a la dinámica del movimiento de la organización, es un perfil que al menos para mi organización no cumple los requisitos específicos por los cuales estoy necesitando en este momento. Y ahí entra la confusión.
la primera confusión por parte de las organizaciones es enojarse con la consultora, y no me buscaste el perfil que yo quería. Y muchas veces el hartazgo también llega a nivel interno, ¿no? Muchas veces las organizaciones plantean, nadie valora laburar, nadie quiere trabajar, no entiendo cómo no pueden hacer las cosas si está tan claro en cómo podemos hacerlo. Y bueno, y yo ahí siempre preguntamos nosotros, ¿y cómo contrataste a esa persona? ¿Qué le exigiste? ¿Qué reglas claras le transmitiste? ¿Sí? Bueno, yo contraté a alguien que sea licenciado, no contrato a nadie que no sea universitario. Bueno, pero ese criterio de selección, ¿qué relación tiene con el movimiento de lo que vos necesitas acá adentro? ¿Sí? Bueno, esas son incógnitas que muchas veces planteamos para poder hacer comprender la necesidad de amalgamar esas dos cosas, ¿no? El conocimiento y la exigencia en planos conductuales. Yo voy a leer los comentarios que van apareciendo en el chat. Carlos dice que enfocar el coaching para construir una cultura de servicio en las organizaciones es hacerle entender a los gerentes que será necesario renovar el 10% de sus funcionarios y comenzar desde la contratación analizando más que un perfil, el personaje que puede encajar en un puesto. Si esto se traduce en utilidades para las empresas, es seguro que el interés será distinto. Sí, definitivamente sí. Nosotros también tenemos experiencia en organizaciones públicas en donde la contratación se da de manera diferente, con lo cual ahí es un tanto más complejo reorganizar la mirada de quienes llevan adelante la organización, ¿sí? Totalmente. Hola, Sí. Lucas. Sí, puedo decir algo. Oye, desde Sí. Chile les hablo, un saludo a todos. Mira, Gracias. quisiera complementar un poco lo que ustedes están hablando, interesante tema, pero ya un poquito más atrás, porque desde el punto de vista de la academia, de la universidad, cuando trabajan en los perfiles de egreso de los profesionales, generalmente se hace con las organizaciones. Y del tema que ustedes hablaron, en mi experticia, nos dimos cuenta hace mucho tiempo que generalmente a los técnicos, a los ingenieros, los contrataban, digamos, por su experticia profesional, técnica, pero sin embargo eran desvinculados, digamos, por su, digamos, las capacidades blandas, digamos, Sí, claro. el trabajo en equipo, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, las organizaciones desde antes de las contrataciones ya están haciendo algo con respecto al perfil de profesionales que ellos realmente requieran, y ahí me parece que Verónica lo dijo, que hay que buscar como un punto medio entre las competencias blandas y las competencias técnicas. Sí, sí, sí. Gracias. Qué bueno, Mario, muchas gracias tu aporte. Bueno, sí, es un debate que nosotros también tenemos que darnos dentro de las universidades fundamentalmente, y esa relación que deben tener con el contexto regional en donde la universidad está inserta, ¿sí? Y qué requiere el mercado de un profesional que egresa de la universidad, qué expertise le requiere el mercado, ¿sí? Para contratar a un profesional que egresa de la universidad que está ahí en la misma ciudad. No es lo mismo un líder preparar en equipo y en liderazgo a un profesional que se va a desempeñar en una empresa familiar o en una empresa rural, como tenemos nosotros acá, que en una multinacional, no sé, en Rosario o Buenos Aires. No es lo mismo. Y bueno, eso es un debate que a nosotros aún nos estaría faltando, ¿sí? Sí. Y es un debate que tiene que ver concretamente también con el sistema de aprendizaje, que es el tema que nos convoca, ¿no? Porque nosotros por lo menos, no sé ustedes qué opinan, si comparten o no, pero nosotros vemos que en los sistemas de educación, por lo menos en el sistema universitario en general, la formación del alumno es una formación con un horizonte de visibilidad. Y voy a aclarar lo que quiero decir. Yo cuando a un estudiante le presento una currícula y va a cursar una materia, ese estudiante tiene las fechas de sus evaluaciones parciales, tiene la fecha de inicio y la fecha de finalización de la materia, tiene la fecha de entrega de trabajos prácticos, su criterio de asistencia,
las competencias que quiero desarrollar, etcétera, etcétera, etcétera. El alumno durante un semestre o durante un año, dependiendo de la universidad y el sistema educativo en el cual ustedes estén insertos, tiene planificado, ¿sí?, la estructura de lo que le lleva al aprendizaje de una capacidad técnica. Ahora bien, cuando ese alumno egresa en la universidad y se inserta en el ámbito de las organizaciones, la planificación de la tarea no tiene ese margen de certeza, no tiene la visibilidad del horizonte, sino que tiene, por el contrario, una mecánica totalmente contraria, ¿sí? Hoy por hoy las organizaciones buscan personas que planifiquen, ordenen y ejecuten en la incertidumbre. Y nosotros durante el ciclo formativo universitario del estudiante no le hemos promovido, ¿sí?, esta manera de pensar las cosas en función del mercado en el cual se van a insertar. Entonces ahí encontramos una gran distancia entre las universidades concretamente, al menos en Argentina, ¿sí? Nosotros tenemos esa experiencia, esa expertise, que por más que existan pasantías, por más que existan laboratorios de incubamiento de proyectos, etcétera, etcétera, incluso la planificación de proyectos emprendedores en las universidades están con horizonte de planificación. Uno tiene la guía y la estructura por la cual regirse. Y en una compañía lo que se necesita hoy es para allá, y para mañana quizás no sirve. Y quizás el resultado que concretaste hoy, mañana no exista más, y sea todo lo contrario lo que haya que hacer. Y ese proceso de adaptación cuesta muchísimo, y es uno de las grandes luchas que damos, al menos desde nuestro espacio, para poder hacer entender, no solamente a los sistemas educativos, sino también a las organizaciones, esa falta de sinergia y de conexión que existe entre dos parámetros de aprendizaje necesarios, ¿sí? No es lo mismo estudiar, planificar con una brecha de horizonte, a trabajar en el dinamismo, la incertidumbre, el cambio constante, ¿no? Y eso pasa, es habitual. Contraté una persona que es licenciada en administración de empresa y no me sabe hacer una tabla dinámica de Excel. ¿Cómo puede ser? No lo entiende el empresario eso. No lo entiende. Y se enoja, lo exige, el chico no lo logra dinamizar a los ritmos que la organización lo requiere, y muchas veces eso termina en una relación tóxica que termina muchas veces con la desvinculación o con una mala calidad de la relación laboral, ¿no? Entonces, el aprendizaje del siglo XXI, el aprendizaje de las organizaciones, requiere de nosotros y de las personas que obviamente trabajen dentro de esas organizaciones, acostumbrarse a convivir con estos márgenes de pensarse en el movimiento, que no es para nada sencillo. Sí. Sigo con el chat. Gastón dice que yo creo que implica para las organizaciones mejorar las conductas y actitudes de sus colaboradores, un éxito o un fracaso, generar espacios de outdoor o jornadas de coaching ontológico, siempre y cuando entiendan lo que es, y muchos líderes no entienden qué es esto. No sé si lo expresé bien. Sí, está bien. Era generando, quise poner, perdón. Ajá. Bien. Sí. Sí, por supuesto, cuando nosotros trabajamos con las organizaciones, es así. Primero hay que hacer una sensibilización de las organizaciones, y además tener el tiempo para que las organizaciones nos legitimen a nosotros, ¿sí? Que nos legitimen como personas que van a ingresar a trabajar con ellos desde un lugar externo, como es el caso que nosotros trabajamos con Lucas, y que el solo hecho de ingresar ya le genera cambios, ¿sí? Y que esos cambios traen dudas, ¿sí? Eso desde ya. Pero yo soy una convencida de que todos los cambios son buenos, aun cuando en el momento parezcan terribles, ¿sí? Yo tengo una mirada optimista hacia adelante. Otra consulta. Sí. Sí, Mario. A mí me parece bien, digamos, con respecto a, bueno, desde el siglo XX, que el asunto de los cambios es constante, digamos, y es lo más cierto, Sí. digamos. El cambio Sí. siempre ha existido. Pero quería consultarle a ustedes con respecto a qué estadísticas tiene
en la asesoría que están realizando a organizaciones, cuáles son los problemas que generalmente se presentan, porque si en las organizaciones existieran buen liderazgo, hubieran buenos líderes, y donde las personas, los colaboradores tenían claro hacia dónde van, hacia dónde está apuntando todo, y el líder ayuda a generar esos cambios, ¿no es cierto?, a escuchar a los colaboradores, a guiarlos, ¿cierto?, donde existe empatía, ¿cierto?, una serie de cosas, las cosas funcionan bien. Entonces, mi consulta es, de acuerdo a su estadística, ¿cuáles son los problemas en las organizaciones que ustedes están asesorando? ¿Qué se presenta? ¿Falta de comunicación, falta de liderazgo, falta de equipo de trabajo? ¿A qué está más enfocado este asunto? Yo creo que eso, gracias por la pregunta, Mario, tiene una lectura que podemos hablar una semana entera, al menos en Argentina, pero te voy a dar mi mirada personal, cargada de mi subjetividad también, pero con márgenes de certeza y con pertinencia. Yo te lo dividiría en dos partes, ¿no? En una mirada macro y una mirada micro. A nivel macro, en nuestro sistema de convivencia entre los circuitos universitarios o circuitos técnicos de formación y las organizaciones, no existe un diálogo genuino para conocer las necesidades de los movimientos organizacionales actuales, para que justamente los circuitos formativos adapten su secuencia de formación a los mismos. Esa incapacidad de encontrar un diálogo genuino, nosotros fuimos testigos con nuestro centro en la Argentina, en el año, Maricel, corregime, 2018 o 2017, que participamos de una convocatoria... 18. Participamos dentro de una convocatoria que hizo el Ministerio de Educación de la Nación, los consejos educativos, el Consejo Educativo de nuestra provincia y los sectores empresariales en un encuentro de diálogo, ¿sí?, en el cual se planteaban ejes estratégicos para justamente abordar esta secuencia, ¿no? Una secuencia que tuvo una continuidad y que con las vaivenes de la política en nuestro país terminó en un diálogo trunco, ¿no? Donde fue un diálogo muy rico en un proceso, pero que no logró protocolizarse posteriormente en las secuencias de articulación pedagógica y fundamentalmente llevar esas demandas organizacionales al plano de la formación. Sí, perdón. Diálogo trunco no, el diálogo fue fabuloso, fue buenísimo, fue multitudinario, se sentaron sectores que antes parecía imposible sentar, ¿sí? La iglesia, los empresarios, escuelas públicas, privadas. El tema es que a las propuestas que se arribaron, que fueron muchas y muy interesantes, bueno, eso sí quedó trunco, lamentablemente. Sí, perdón, Lucas. El diálogo estuvo bueno. Es real. Ese es el nivel macro, que responde a una variable de carácter política, ¿no? Es decir, la desarticulación que es propia de nuestro sistema político, lamentablemente, en la República Argentina, que muchas veces cuando conecta hace eclosiones muy positivas, y cuando desconecta deja a la luz esas distancias. Y a nivel micro, ya tiene que ver con una mirada más estrictamente de los sistemas formativos, ya sean con circuitos de sistemas de formación técnicas y universitarias, o de la educación no formal en nuestro país, y de la propia mirada de las organizaciones públicas y privadas. Bueno, lo que se encuentra es justamente esa desarticulación en carne viva, ¿no? Entonces, por más liderazgo que yo pueda tener, por más habilidad blanda que pueda desarrollar dentro de una estructura jerárquica en la organización, yo estoy recibiendo inputs, es decir, colaboradores del mercado laboral, que vienen con un formato de pensamiento, con un formato de procedimiento y con un formato de hacer las cosas. Y que lo toman como válido, como único y como el perfecto, ¿no? Entonces, la organización tiene que compatibilizar en el desarrollo de nuevas habilidades blandas para que el colaborador se adapte, a costa de perder productividad. Entonces ahí hay un nicho, ¿no? Un nudo de botella, un cuello de botella. Algunas organizaciones son más pacientes, trabajan mucho más con los colaboradores para lograr que los mismos sean más dinámicos, pero generalmente esas son organizaciones que tienen recurso económico, capacidad y know-how pedagógico por parte de sus staff de recursos humanos, ¿sí?
pero el emprendimiento, el sector PYME, que es el sector fuerte de nuestro país, en la República Argentina, si no, corríjanme aquellos que son de este país, el núcleo y el motor del funcionamiento económico en nuestro país, no tiene esa posibilidad de espera y de generar ese proceso de adaptación en el colaborador. Porque si yo me preocupo por adaptar el recurso humano al funcionamiento de mi organización, me fundo. Y lo digo quizás muy, muy taxativamente, pero no tengo ni el recurso ni el tiempo ante la emergencia del sistema que genera que yo necesite sí o sí que ese proceso sea mucho más fino en su proceso de adaptación. Yo necesito incorporar a una persona que se adapte más rápido, de manera más fluida, ¿no? Por eso te lo divido en dos grandes partes. Yo creo que en nuestro país al menos hay mucho para trabajar en ese sentido a nivel de los órganos de decisión y de articulación, pero sin dejar de lado una mirada, para que también se entienda que no es una mirada del todo negativa. Nosotros como coach, nosotros con Maricel trabajamos mucho en esto, nos dedicamos a esto, a tratar de generar esa unión entre una organización que muchas veces entra en un canal de desesperación, en un canal de necesidad real, que no tiene la potencialidad de poder amalgamar un colaborador dentro de su organización, y ahí entramos nosotros, a promover este aprendizaje, este learnability dinámico y fluido, y acompañar en ese proceso a que los colaboradores se adapten al ritmo de la organización, porque es algo que siempre decimos cuando trabajamos en una organización a alguien que se incorpora. La organización no te buscó, vos la buscaste, entonces hay que adaptarse. Y en ese proceso de adaptación muchas veces encontrás resistencias que son muy fuertes. Entonces, nosotros acompañamos en todo este tipo de procesos, ¿sí? Yo, si te parece, voy a leer los chats, porque son las 4:15. Matías dice que en una de sus últimas entrevistas de trabajo, el gerente general me dijo que trabajo hay, pero que por ser un profesional no me podía poner a hacer cualquier cosa. Una creencia. Sí. Yo me comí uno acá que decía, Giselle, que estuve en un trabajo donde había 2 vacantes y fuimos seleccionados 2 personas que no teníamos maestría, sin embargo otros que fueron a la entrevista sí tenían maestría, pero el seleccionador determinó que nosotros teníamos más el perfil del puesto que aquellos que tenían maestría. Bien, buenísimo. Giselle. ¿De dónde sos, Giselle? De acá, de Argentina. Se fue Giselle. Damián dice que lo mencionado por el licenciado Sánchez me ha parecido sumamente acertado, Lucas, sobre la búsqueda de universitarios. Yo trabajo de preceptor en un colegio secundario, he visto fallos a nivel de desempeño y de respeto hacia los directivos por parte de esos docentes. La conducta depende de factores que no necesariamente son aprendidos en la facultad. Sí, definitivamente es así. ¿Sí? Javier, disculpen una consulta, ¿qué cambios han observado o qué cambios deberían hacer las organizaciones respecto a este nuevo tiempo post-pandemia? Eso es una pregunta sumamente interesante, que nosotros tenemos algunas estrategias que en estos 3 días las queremos compartir, porque creemos que muchos de ustedes trabajan en este sentido acompañando organizaciones y a personas, y me parece que ustedes pueden ser promotores también de ese cambio, y que creo que es una beta de desarrollo profesional que todo coach debería incorporar como una bandera, ¿no? Porque si hay algún aporte de valor que nosotros podemos hacer desde esta profesión, independientemente que algunos de ustedes lo trabajen a esto desde una mirada más individual, en un coaching de 1 a 1, entiendo que hay muchas personas acá que trabajan el coaching de equipos, y en el caso que no lo hayan hecho o no se hayan formado en estas materias, los aliento, porque la verdad que es sumamente atrapante y es muy motivante. Está en nosotros generar esta promoción de estrategias y herramientas, porque si hay algo que tenemos que
que tenemos que utilizar como estrategia es promover acciones. Maricel siempre dice esto cuando compartimos una charla o tenemos un espacio de formación. Hay que llevar la idea, ¿sí?, a la acción. Y es muy lindo hablar de empatía, de rapport y de todos los conceptos que han atravesado las distintas formaciones de las personas que están aquí e incluso las nuestras. Pero ¿cómo cómo genero rapport en la práctica? Es una construcción artesanal, es un modelo de acción. ¿Cómo genero empatía real en un sistema organizacional con ciertos valores, donde hay una convivencia de perfiles totalmente heterogéneos y donde hay un sistema por fuera de la organización que me impone condiciones? Hablando de nuestro país, restricciones económicas hoy, aperturas y más cargas impositivas mañana, un dinamismo muy fluido y muy fluctuante que nos interpela a poder nosotros generar un proceso de adaptación a ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces me parece que es sumamente interesante esta mirada. Sí, sí, la verdad que sí, es algo que por eso decíamos, nos tiene que interpelar a nosotros, ¿sí? ¿Qué tipo de profesionales, qué tipos de coaches somos nosotros cuando estamos en acción? ¿Sí? Somos personas que vamos también con un librito, o somos personas que nos entregamos a bailar el ritmo de la organización y a poder acompañar y acompasar a los colaboradores de la organización. ¿De qué sirve que estemos nosotros ahí si va a ser solamente un pequeño paso dentro de la organización? ¿De qué sirve si la organización no continúa analizando qué beneficios, ¿sí? Una medición de qué beneficios le trae nuestro paso por ahí? Nos llama la organización, pero está convencida, o tenía ese resto económico que necesitaba planificar una capacitación y bueno, nos conoce, nos llama, ¿sí? También tenemos que interpelarnos nosotros para ver cómo participamos, ¿sí? En la organización y cuál es nuestra ética en esa participación, ¿sí? Lo que nosotros vimos también aquí es que no sé si hay alguien aquí presente de Ecuador, del país de Ecuador, ¿no? Bien. Nosotros lo pregunto porque esto nace de una experiencia personal de trabajo que hemos tenido con Maricel, la oportunidad de trabajar en este país tan lindo. También se encontraban con esta misma situación, ¿no? Muchas veces, que también lo hemos visto en las organizaciones locales, muchas veces gente que tiene doctorado de doctorado, con 30 doctorados en colección, ¿sí? En administración de empresas, negociación, en esto, en lo otro, en ética empresarial, y una colección de títulos que un currículum que lleva 15, 20, 30 hojas, ¿no? Pero a la hora de tomar perfiles así, las organizaciones muchas veces al posicionarse desde ese lugar, contratan muchas veces por titulaciones, y a la hora de ejecutar sus acciones no encuentran personas que tomen decisiones, que se jueguen su capital en riesgo, y eso se ve mucho acá en las organizaciones públicas y privadas, ¿eh? Hay organizaciones privadas donde el nivel de sus cuadros de mandos medios a gerenciales no bajan de tener mínimo una maestría. Y a nivel operativo no hay ningún tipo de correlación entre su expertise de formación, sea en la casa de estudio a nivel internacional que se hayan formado, en relación al riesgo que corren. Entonces, esto es algo que nosotros luchamos mucho dentro de las organizaciones. No quitamos el peso al conocimiento, pero No, les hacemos entender a las organizaciones que aparte del peso del conocimiento, necesitamos incorporar perfiles que se adapten al dinamismo que vos como organización proponés, porque si no te vas a topar contra una pared y vas a exigir conductas que las personas quizás no estén dispuestas a dártelo. Y por el otro lado, también les decimos a las personas que buscan emplearse que qué necesidad tenés en llenarte de diplomas cuando en verdad uno tiene que, aparte de tener un conocimiento y una formación técnica y profesional, tienen que también tener la habilidad de adaptación a los cambios y a las transformaciones organizacionales. Entonces, nosotros vemos mucho eso, muchas personas que
que creen que el único camino de la empleabilidad es la colección automática de títulos y títulos y títulos y diploma y diploma y diploma, como también vemos muchas veces a las organizaciones que contratan bajo este punto, ¿no? Leo un poquito más y nosotros tenemos 2 días más, así que si nos van a seguir acompañando, vamos a seguir este rico debate mañana, jueves y el viernes. Me parece que muchas veces, dice Matías, es un poco contradictoria la búsqueda selección de personal, por lo menos en nuestro país, como que no hay lógica en la búsqueda en el sentido que a un recién egresado le exigen habilidades comprobables en el rubro. Me arriesgo a afirmar que vivimos inmersos en una sociedad en la que somos viejos para trabajar, pero jóvenes para jubilarlos. Sí, es así, Matías. Sí, definitivamente. Tenemos un temita nosotros con eso. Gracias, Matías. Sí. Sí, perdón, Maricel. Ya que el Matías lo saca, yo no me lo puedo evitar de decir. Y acá, como hablamos siempre desde el coaching, ¿no? Es decir, hay que hacerse cargo de lo que uno dice, hablar desde el yo. A mí siempre me gusta trabajar la cuestión generacional. Tengo mis discrepancias con ciertos ámbitos de la teoría del campo generacional. La práctica, al menos, nos muestra que no siempre se da como se plantean los libros. Ese patrón de diferenciar las generaciones en Baby Boomer, Generación X, Generación Y, Z y todas las letras que tengamos, si bien son un marco referencial desde el campo teórico y tienen su veracidad científica, en la práctica, al menos desde nuestra expertise profesional, no nos gusta pararnos desde ahí cuando trabajamos en una organización, porque creemos, sí, que muchas veces lo generacional tiene que ver más con una percepción personal. Yo soy un convencido que lo generacional tiene que ver con una percepción personal de dónde quiero, dónde estoy y cómo me considero ser. Y lo digo porque nosotros dentro de los ámbitos organizacionales encontramos personas que tienen, y voy a hablar con números, 50, 55 años, y que para el sistema formal de empleabilidad son personas que están transitando sus últimos años, pero que tienen el empuje, la adaptación, las ganas y el entusiasmo de quizás de lo que la teoría de las generaciones diría, es un chico de una generación Y. Y cuando vos le preguntás si quiere aprender, si se quiere adaptar, es la primera persona que sale, la primera persona que propone. Y les aseguro que esa persona, por más que tenga 55 años, siente que está a la par de cualquier chico que se incorpora a la organización. Y es el primer motor, el primero que empuja, la primera persona que acompaña y se adapta al cambio. Y también nos pasa que vemos muchas veces dentro de las organizaciones chicos de 19 años, 20 años, ¿sí? 21, 22, chicos que se incorporan en el ámbito del trabajo y que por lo contrario son personas que no proponen, estancan, buscan la comodidad del sueldo, se ven en esa organización y ya están pensando en su jubilación, ¿sí? Se ríe Silvana, pero es real. Chicos que con 20 años recién contratados y 3 meses ya están planificando su futuro dentro de esta empresa, sin saber que esta empresa existe hoy, quizás mañana no existe más. Entonces, ojo, esto es un consejo, ojo cómo nos paramos cuando trabajamos como coach dentro de una organización, tipificando las generaciones. Y esto no lo digo desde un lugar que desconozco, lo digo porque he metido la pata, lo digo porque me hago cargo. Con muchas veces he caído en creencias que la práctica me ha mostrado que no es así. Y he aprendido mucho en ese sentido y seguimos aprendiendo constantemente en las organizaciones. Entonces a mí la cuestión generacional me gusta hablar más de la percepción de mi propia generación. Y para mí todo el mundo es el que está en situación de empleabilidad, que está, contratado en una organización, tiene la misma potencialidad para poder desplegarse y desarrollarse, ¿no? Y está muy bueno poder abordarlo desde ese lugar. Para ser prudentes con el tiempo, Lucas, leo los últimos y después le pasamos a José Luis. Giselle era de República Dominicana, ¿sí?
No se había ido, perdón, Giselle. Agustín, tengo una buenísima experiencia que me parece que es para estudio. Actualmente estoy al frente de los servicios de un ayuntamiento, tengo 162 personas en condiciones normales. Para proponer un cambio pasan meses. Sindicatos en contra, mesas de negociación, sindicatos en contra, mesas de negociación, etc. Con la pandemia he podido realizar cambios a diario con la máxima colaboración del personal. Sí, ¿sabés que pasó algo así? En algunas organizaciones pasó algo así. Sí. Nosotros también, nosotros aparte de trabajar en las organizaciones, somos docentes en la universidad y tenemos también nuestros programas, y nos pasa que dando clases, algo que era impensado para Paraná, es chiquita la ciudad, dar clases por Zoom, la asistencia es perfecta, la asistencia de los alumnos es perfecta, cosa que no nos pasa cuando estamos con la presencialidad, así que algo de eso sí ha pasado. Damián, son quizás personas más teóricas que prácticas, y valiosos los aportes con el tema generacional y los prejuicios en función de las creencias que tenemos, excelente, sí, es algo que hace un tiempo nosotros lo planteamos fuerte en las organizaciones, porque las organizaciones, sobre todo acá en las organizaciones públicas, conviven varias generaciones juntas, y esto de que como es joven no me tiene respeto, o como es grande no va a entender nunca lo que yo quiero decir, es algo que escuchamos nosotros seguido. Y Damián dice que lo que plantea Agustín demuestra que toda crisis es una oportunidad de cambio. Y Gastón dice que yo aprendí a emprender, ya sea trabajando dentro de una organización como fuera. Buenísimo, buenísimo. Siendo las 16:30 en punto, ¿qué les parece si lo que tenemos planteado nosotros para continuar, que es algunas estrategias de Learnability para aplicar en las organizaciones, vamos a contar de qué se tratan, y además nos gustaría o queremos practicar una de esas estrategias de Learnability todos juntos acá como un juego? Lo vamos a hacer mañana jueves y el viernes, así que si les gustó y nos quieren seguir acompañando, nos va a encantar, ¿sí? Sí, lo que tenemos planeado para el día de mañana es poder trabajar concretamente con estrategias para poder ser ocupadas por ustedes en las intervenciones organizacionales, y que puedan fundamentalmente estimular ese vínculo que trabajamos en este encuentro, en este primer encuentro, ¿no? Que es el puntapié, el punto de partida. El reconocer de que hay un proceso formativo que nos invita a pensar, a estudiar y a pensar la propia realidad desde un lugar, y que cuando salimos al campo de la organización, los tiempos son distintos, la manera de pensar tiene que ser diferente, y el dinamismo en el cual nos involucramos tiene un montón de aristas que quizás nunca vimos, y es nuestra primera vez que las vamos a trabajar. ¿Cómo adaptar ese proceso? ¿Cómo podemos estimular ese contacto y ese vínculo? Es algo que los vamos a invitar el día de mañana a poder trabajarlo desde algunas metodologías y algunas técnicas que les queremos mostrar para que ustedes puedan ir profundizando. Y un tema menor, perdón Maricel, un tema que no es menor, perdón, que tiene que ver con qué hacemos los que estamos trabajando en una organización hace 20 años, que nos exigen de una manera y que automáticamente la empresa tiene que cambiar metodológicamente todo su funcionamiento, y cómo hacemos para que ese recurso humano se adapte a lo que queremos ahora, porque no podemos desprendernos del mismo, y porque fundamentalmente es muy valioso para nosotros y nos hizo estar donde estamos. Entonces, ¿cómo podemos estimular nosotros como coach ese proceso de acompañamiento con pequeñas estrategias y metodologías que les vamos a presentar el día de mañana? ¿Sí? Bien. Yo cierro acá con estos últimos mensajitos. Pertenezco, dice Carmen, a una ONG, y con la pandemia hemos tenido que ayudar a muchísimas personas. Con ello nos hemos tenido que reinventar a nivel personal para conectar con la gente.
para enseñarles a gestionar miedos, ansiedades, etcétera, con lo que esta crisis ha servido para ver todas las habilidades que tenemos que aportar. Sí, todas y siempre hay muchas más. Excelente, gracias José. Gastón, en el mismo horario, sí, en el mismo horario. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias por las cosas que nos dicen, muchas gracias. Gastón pregunta cómo se llama la ONG que mencionaron recién, y José Luis, te paso a vos la palabra. Muy bien. Bueno, hay algunos mensajes, siguen los mensajes. Excelente, creo que lo que hemos empezado hoy, y vamos a tener continuación en estos 2 días más, jueves y viernes. Y bueno, escuchando la charla, no podía dejar de estar, de estar sumado en el tema. Creo que a los que les interesa todo esta forma que tenemos de ver en cuanto a cómo seleccionar personal y demás, le va a interesar, no por hacer publicidad, porque estamos todos en Agapro, les va a interesar muchísimo el curso de valores humanos, porque allí lo que hacemos es empezar a entender a la persona según sus valores y poder, bueno, uno de los recursos a utilizar es para la selección de personal, ¿no? En cuanto a que, como decían ustedes genialmente, y desde acá les daba toda la razón en lo que vemos, y que después los empresarios y los que toman trabajadores se quejan porque dicen, ay, la persona que tomé, y todo lo que se explicaba, ¿no? Justamente nos da la razón que necesitamos herramientas nuevas, ¿eh? Y que muchas veces esas herramientas no están en los estudios que la persona hizo, en todos los diplomas que se trabajó, sino en cómo se mueve la persona, las conductas que tiene a través de sus valores, ¿no? Por eso, gentilmente los quiero invitar a todo el que le interese este tema que pueda inscribirse en el curso que va a empezar el 19 de octubre. Son 5 días, y como a todos los otros cursos también, cursos cortos en los que hay, en el cual también está el de coaching educativo, con los licenciados Maricel y Lucas también. Así que bueno, no sé el ingeniero López si tiene algún anuncio para hacer, si no los vamos a despedir hasta el día de mañana. Ok, bueno, básicamente recordar que están disponibles los certificados en caso de que lo quieran solicitar para los asistentes que son miembros de AEAPRO. Recuerden que es una certificación totalmente gratuita. Para los estudiantes de centros acreditados, si hay estudiantes de IADIS, en este caso, también es una certificación gratuita. Y para las demás personas, les recordamos que se pueden hacer, si están en Argentina, por el tema de la restricción, se pueden hacer los pagos en Argentina, en pesos argentinos, si necesitan información. Al email de formación AEAPRO estamos pendientes. Y para todos los que vienen del ámbito internacional, tenemos las diferentes modalidades de pago si están interesados. Igual en el email de acceso les hemos enviado los importes correspondientes, y cualquier inquietud estamos atentos. Más que eso, pues recordarles que mañana el masterclass se desarrolla a la misma hora y con el mismo ID de acceso. En caso de cualquier consulta, si no encuentran el ID, está el WhatsApp por cualquier urgencia a la hora de ingresar, y agradecemos que sean puntuales y que, bueno, bienvenidos mañana también, y aquí los estamos esperando. Muy bien, muchísimas gracias entonces a todos, principalmente a los expositores de hoy y a sus colaboradores. Hasta mañana. De nada. Chao, gracias. Hasta mañana. Chau, chau. Hasta mañana, muchas gracias. Hasta mañana.